Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos elaborando este gorro o boina con caída en 5 sencillos pasos. Antes de dar inicio al paso a paso, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y a las personitas que ya se han suscrito, muchas gracias. Los materiales que estaremos usando son aguja número 2, aguja número 5, lana delgada, estaremos tejiendo de doble hebra, tijeras y una aguja lanera. Vamos con el primer paso, que es montar 92 agujas en la aguja número 2. Recuerden que estamos trabajando con doble hebra porque es una lana delgada. Para este tipo de gorros que tiene caída es recomendable trabajar con lana o hilo delgado. Vamos por el paso número 2. Voy a hacer aquí un nudo. Ya tengo aquí mis 92 puntos y voy a retirar una aguja. Vamos a tejer nuestro resorte. Tejeremos un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, y así vamos a tejer hasta tener un alto de 5 centímetros o el alto que ustedes deseen darle a su resorte. Vamos por el paso número 3. Ya tengo aquí los 5 centímetros de resorte. Voy a cambiar de aguja. Y esta hilera lo tejeremos solo de puntos al derecho. Vamos con el paso número 4. Fíjense bien cómo vamos a tejer. Como estamos tejiendo con doble hebra, vamos a tejer de esta manera. Solo vamos a tomar una hebra de este punto y vamos a tejer con una hebra del siguiente punto. Igualmente aquí, de una hebra que nos quedó, vamos a juntarle con la hebra del siguiente punto. Fíjense, chicas, así tenemos que ir tejiendo toda esta hilera del lado revés, tomando una hebra de cada punto y tejiéndole juntos.
Así nos va quedando por el lado derecho. Aquí tengo 3 hebras, 2 de un punto y una hebra que me sobró de este punto. Estos 3 vamos a tejer junto, así. Volteamos el tejido y nuevamente repetimos el mismo paso. Tomamos una hebra de este punto y vamos a tejer con la hebra del siguiente punto, así. Vamos a ir juntando así. Aquí están los puntos y vamos a ir tomando una hebra de cada punto. Así, algo así nos tiene que quedar. Tomamos una hebra y tejemos estas 2 juntas, así. Nuevamente vamos a tomar así 2 hebras y tejemos. Y así, básicamente es puntos al revés y al derecho que hay que seguir tejiendo hasta tener una altura de 18 centímetros o del alto que ustedes gusten darle a la boina. Vamos por el paso número 4, que va a ser la reducción de puntadas. Yo ya tengo aquí 18 centímetros de alto tejido y separado los puntos en 4 partes. Aquí tengo los imperdibles para separar y donde vamos a reducir los puntos. Al inicio, para reducir los puntos, vamos a tejer 3 hebras juntas, 2 del primer punto y una hebra del segundo punto. Aquí ya vamos tejiendo las 2 hebras juntas. Vamos a tejer así hasta encontrarnos con un separador para ahí reducir un punto más.
Aquí cuando ya nos encontremos con el separador nos va a sobrar 3 hebras, entonces nos toca tejer 3 hebras juntas. Vamos a colocar estos separadores, los realicé con retazos de lana para que me dé más facilidad de seguir tejiendo. Aquí vamos a reducir punto, tenemos que tejer 4 hebras juntas. Así, de aquí ya vamos tejiendo nuevamente 2 hebras juntas hasta encontrarnos con el próximo separador. Aquí ya me encontré con otro separador y tejí las 3 hebras juntas. Coloco este separador que hice para seguirme guiando y seguir reduciendo los puntos. Aquí vamos a tejer 4 hebras juntas. Aquí nuevamente vamos a tejer 2 hebras juntas y así vamos hasta concluir esta hilera. Listo, ya está la primera hilera de reducciones. Vamos con la segunda hilera. Que básicamente vamos a tejer lo mismo, 3 hebras juntas y luego 2 hebras. Así, y cada que nos encontremos con un separador vamos a tejer 4 hebras juntas y luego tejeremos 2 hebras juntas y así sucesivamente vamos a tejer hasta quedarnos con 48 puntos. Listo, chicas, aquí yo ya tengo los 48 puntos y estos 48 puntos vamos a reducir a la mitad. De esta manera vamos a ir tejiendo 2 puntos en uno, o sea 4 hebras. Así vamos a ir tejiendo todos estos 48 puntos y nos vamos a quedar con 24. Y también tenemos que ya retirar los separadores.
Ya tengo aquí solamente los 24 puntos. Con estos voy a dar por terminado el tejido. Voy a dejar una hebra larga como de unos 50 centímetros, corto. Voy a pasar estos hilos en una aguja lanera. Y voy a ir pasando los puntos a la aguja. Pasamos todos los puntos a la aguja, ajustamos bien, rematamos ahí, ajustándole bien, así, y vamos a cerrar toda esta costura. Aquí ya le tengo cerrado. Y así es como nos ha quedado. Así de un lado y del otro lado. Bueno chicas, espero que les haya gustado el video y cualquier duda por favor déjenme en los comentarios que yo estaré gustosa de responderles y nos vemos en el próximo video.